Rhiannon Lewis es una chica quien nadie toma en cuenta, un fantasma para la sociedad. Todo el mundo la ignoraba, incluso su hermana, hasta su madre que las abandonó y nunca dijo a dónde se iría. Pero la que más odiaba con todo su corazón era la popular de la escuela que le causó un trauma psicológico para toda la vida, Julia Blenkinsop. Hasta su padre sabía que era fácil de molestar y le jugó una broma haciéndole pensar que murió. Su último consejo fue que debía empezar a defenderse de la gente. Ahora sí se fue al más allá. Así comienza Sweet Pea. Al funeral llegó la hermana de la protagonista, Seren, que vivía en Francia. Al salir estaban nuevamente las chicas de la escuela. Era como una pesadilla, pero estas eran reales y amigas de Seren. En el restaurante que daba en la recepción cruzó palabra con Julia y no supo cómo reaccionar, pues durante toda su adolescencia fue acusada por ella. En fin, al siguiente día su hermana se marchaba casi sin despedirse. Le pidió a Rhiannon vender la casa de su padre, pero no tenía en dónde vivir, aunque Seren ya consiguió un agente inmobiliario. La señorita Lewis era asistente administrativa en un medio impreso. Esa vez leyó que estaban buscando un reportero, así que fue donde su jefe para ver si podía hacer una. Este creía que no tenía la experiencia en el instinto asesino para el trabajo. Más tarde llegó un muchacho que la confundió con recepcionista y quería ver a Norman. En segundos lo presentó como el nuevo reportero y Rhiannon se quedó sin palabras porque prácticamente tomó su lugar. No lo soportó más y agarró su navaja para luego ir detrás del muchacho, pero al sacar el arma blanca se lastimó la mano. Él se asustó y ella mencionó que debió pedirle su correo para un formulario. Por la noche, mientras paseaba al Firulais, le escribió Seren confirmando que quería vender la casa y por la mañana irían a evaluarla. De la nada se encontró con un anuncio gigantesco de su archienemiga Julia, que asumía que sería la persona para ver la propiedad. Nuevamente y de manera involuntaria arrancó su cabello como en la secundaria, mientras que descuidó a su mascota y terminó embarrado en el pavimento. Todo por culpa de ese cartel, que en realidad representaba sus traumas. De inmediato enterró a su perrito en el patio con ayuda de una botella para llamar a Seren pidiéndole que no venda la casa y que le diga a Julia que la deje en paz, pues no la quería allí y no le volvería a arruinar la vida. Como su padre le dijo que debía defenderse, eso mismo hará. Tras eso asistió al bar en donde se reunirían las chicas. Con los tragos de encima le exigió a Julia que no se meta en su vida y que no iba a vender su casa. Por su culpa mataron a su mascota, aunque la otra solo estaba ayudando a Seren. Y por lo del perro no sabía a lo que se refería. Antes no era nadie y ahora peor. Rhiannon la culpó de su vida llena de fracasos porque siempre la molestaba. Luego salió a llorar. Un hombre no la vio y le hizo la lluvia dorada. Muy cansada de ser invisible frente a todo el mundo, decidió reaccionar y le dio una patada en los bajos. Acto seguido sacó su cuchillo y lo terminó de matar con varias puñaladas, para luego tirarlo al río. De una u otra forma, por primera vez en su vida, Rhiannon tomó venganza de tantas cosas que le habían sucedido, y esto la hizo sentir más que empoderada, por lo que al llegar a casa frente al espejo pegó un rugido de leona. Al otro día se despertó normalmente. Al verse el cuello le recordó lo que hizo la noche anterior. La ropa ensangrentada estaba en la bañera. Apresuradamente la metió en la lavadora. De pronto llamaron a la puerta y con mucho miedo la abrió. Era uno de los chicos con los que trabajaba su padre. Con un sobre, era una propuesta para comprar la mitad del negocio del muerto. Adentro, Rhiannon encontró el arma blanca y al recordar a su víctima sonrió. Quizás en el fondo estaba satisfecha con lo que hizo, a pesar de estar consciente de que estuvo muy mal. En el autobús, una vez más vio una publicidad de Julia, luego el lugar en donde encontraron el cuerpo de su primer kill y no tuvo de otra que hacerse la desentendida. En la oficina, el nuevo empleado la recibió con un té, a pesar de que lo consideraba un imbécil. El jefe preguntó si tenían algún buen tema para el titular del diario. En ese momento apareció Jeff, uno de los reporteros, asegurando que encontraron un cuerpo en el río. Rhiannon sabía que fue un asesinato, aunque los otros creían que pudo haber sido un accidente o un suicidio, pero ella aseguró que escuchó en el autobús que sí lo mataron, así que ahora lo investigarán. Más tarde regresó Jeff, enterándose que fue un hombre que le dieron 14 puñaladas. Quizás fueron pandillas o un psicópata. La chica se apresuró a tomar los apuntes de su compañero. Ese rato el nuevo la trincó, pero era taquigrafía y ninguno de los dos descifraron los apuntes. AJ creía que pronto atraparían al culpable. Rhiannon tenía conocimiento que el 62% de los criminales no eran capturados en Reino Unido. Vaya dato perturbador. De regreso en el escritorio recibió una llamada. Era Jeff que quería hablar con Norman. Ella mencionó que estaba ocupado, pero podía tomar el mensaje de su parte, recibiendo el nombre y dirección de la víctima, llamado Ryan Lloyd. Así que fue donde su jefe, ofreciéndose ir a la casa de este para ver si podía hablar con la madre y tener alguna otra cosa interesante. Norman entendía que esa noticia era de Jeff, a lo que Rhiannon mintió que tuvo un pinchazo de su bicicleta y debían actuar lo antes posible. Así el Cuatro Ojos lo aprobó, pero en compañía de AJ. En minutos llegaron al lugar. La señora pensó que era la policía,
policía y quiso recibirlos, pero al enterarse que eran de una gaceta, accedió. Ahí contó que tenía un sobrino que lo veía como un héroe. El pequeño hasta quería estar en un call center como su tío, sin embargo lo despidieron porque eran personas muy sensibles, comentó la madre. Rhiannon pidió el baño y llegó a la habitación de su víctima. En medio de la basura encontró una orden de alejamiento. Al ser descubierta husmeando, se disculpó con el padre y se apresuró en salir de la casa con la evidencia. En el cacharro le contó todo a AJ. Despidieron al muerto por conducta inadecuada, por lo que planearon visitar a quien acosaba. Rhiannon quería descubrir si Ryan merecía que lo mataran y que le dio su merecido a una persona mala. Al rato conversaron con el hombre, contándole que su acosador ya no pertenecía a este mundo cruel. Él aseguró que era un tipo desagradable que todo el tiempo lo hacía sentir mal y demás cosas, por lo que tuvo que acudir a la policía. La protagonista lo alivió diciendo que por fin ya no podría molestarlo. De regreso recibió un mensaje inesperado de Seren, avisando que Julia iría a la casa para el avalúo. Eso la puso nerviosa y le pidió a AJ que la lleve, pues nadie podía ver la sangre de la bañera ni el cuchillo. De forma inesperada apareció la mujer con una compañera, recorriendo la propiedad. De regreso a la oficina, Rhiannon tuvo problemas, porque Jeff no pinchó su rueda y solo le pidió que le avise a Norman que llamó. Ella contó que el muerto molestaba a un sujeto, así que no era una víctima del todo. Creía que deberían tomar la versión del acosado también. Norman estaba de acuerdo, pero Jeff sería quien lo escriba porque era su crónica. De todos modos, le darían crédito a Rhiannon por su trabajo. A la salida, el jefe comentó que irían a un bar a tomar unos tragos, y si quería podía acompañarlos para celebrar lo bien que hizo su trabajo. La estaban pasando excelente, incluso en el karaoke, aunque en la barra nuevamente fue ignorada como toda su vida. Allí vio a Craig, que se acercó a mencionarle que le gustaba hablar con ella, pero solo era interés para saber si ya revisó la oferta, por lo que la chica lo despachó. Luego se decidió a cantar y de a poco comenzó a agarrar confianza, pero se quedó pasmada al ver a los oficiales llegar. Estaban allí para ver si alguien tenía alguna pista del homicidio. Corrió al baño y en la pared leyó que Ryan era un infeliz. Eso la alegró porque definitivamente no mató a un inocente. Al salir vio a un sujeto algo prepotente que molestaba a la señorita de la barra. En eso lo recordó en el hospital cuando su padre falleció, pues de sobrio también se comportaba como un idiota, así que decidió seguirlo. En la puerta un oficial aconsejó que tenga cuidado yendo a casa. Yo soy el peligro. El hombre se metió por un callejón, a lo que Rhiannon le pidió ayuda porque su perro se perdió en esa parte. Al agacharse recibió un ataque directo a la yugular. Nuestro segundo kill, amigos. Este muchacho me llena de orgullo. De camino a casa no podía dejar de pensar en su próxima víctima, Julia Blenkinsop, quien la abusó psicológicamente entre los 12 y los 16 años, cuando estuvieron en la misma secundaria. En la actualidad ella tenía la vida perfecta, una hermosa casa y su novio parecía el mismísimo Ken, pero todo tenía que llegar a su fin. En la televisión miró cómo metían un cuerpo en un congelador y se cercioró que en el de ella también entrara uno. Luego fue al negocio del padre a conseguir algunas cosas. Craig se ofreció en ayudarla en lo que sea, pero ella estaba bien y aún no había revisado la propuesta. El chico sabía que se había portado como un idiota, así que la invitó a salir. Después fue a la tienda, en donde la cajera la ignoró como todo el mundo, pues estaba al teléfono, a tal punto que ni siquiera escuchaba lo que Rhiannon le decía, así que metió su celular en la bebida. Por la mañana hablaba con Julia, pues hizo una limpieza profunda para las fotos, por lo que iría al día siguiente. Luego le escribió a Craig para verse en la noche. En el trabajo llevó café y rosquillas para su jefe y compañeros. Ahí se enteró que la noticia ya fue publicada, aunque en la portada no la mencionaban en ningún lado, por lo que se lo reclamó a Jeff, quien le mostró su nombre que estaba en donde no importaba. Es así que Rhiannon le puso leche de magnesio en su café, mientras conversaba con AJ normalmente para que no sospeche nada. Ese momento llegó la madre de Ryan, muy molesta por lo que contaron en el diario. Ahora todos lo recordarían como un acosador. Rhiannon aseguró que en realidad lo fue, pues nunca dejó en paz a Dave, palabras que una madre jamás quisiera escuchar, por lo que no tuvo de otra que marcharse. Al rato hizo efecto el laxante y Jeff no salía del inodoro. La protagonista se arregló para la cita. En el restaurante, Craig preguntó si trajo el acuerdo que quería firmar, aunque ella pensaba que sería un encuentro más personal. Así que conversaron de todo y al salir Rhiannon quiso saber si en su casa tenía una copia del acuerdo. El otro no entendía la indirecta, por lo que la chica tuvo que robarle un beso, para terminar en la cama pegándose el buen kill. Puta, qué rico, ¿eh? Por la mañana salió muy emocionada y recibió una llamada. Era la policía investigando sobre Ryan, ya que Rhiannon había pagado la entrada en un lugar cercano al incidente y debió dar su declaración. Sin embargo, no recordaba mucho porque estaba algo mareada. Le preguntaron con quién estaba, a lo que ella afirmó con unas amigas, es decir, con su acosadora personal Julia y las demás. Otra oficial interrumpió la entrevista quedándose con la mujer que la reconoció de la noche que cantó en el karaoke. De todas maneras, pudo salir. Allí llamó a Julia para decirle que no podría hacerlo de las fotos de ese día y que pronto la llamaría. En el trabajo estaban todos consternados porque encontraron a la segunda víctima
víctima y sabían que era el mismo asesino, debido a que usó la misma arma. Al salir, Rhiannon le escribió a Craig para verse, pero le respondió que trabajaría esta tarde. Es entonces que prefirió caerle de sorpresa. Sin embargo, Julia estaba allí. Quizás ella compraría la casa y Craig, el chico por quien estaba empezando a sentir algo, la arreglaría. Su peor pesadilla. De la impresión tiró la botella que llevó y al salir tomó el celular de Julia. Miró el vehículo de su hater y le pinchó una llanta. A lo que Craig se marchaba en su Subaru, ella apenas se dio cuenta lo que sucedió. Además que no tenía su celular. Rhiannon mencionó que sabía cambiar un neumático, pero ni siquiera traía refacción, así que era suficiente con que llame un Uber. O ella podía darle un aventón para que no espere sola en la noche con el peligro de que el asesino del pueblo aparezca. De tal modo aceptó. Sin más, Rhiannon hizo una parada en su propia casa para enseñarle algo en el garaje porque si iba a comprar la propiedad debía verla. En eso preguntó si escuchó de los hombres hallados sin vidas. Eran unos acosadores, al igual que Julia, y le confesó que ella lo hizo. Al ver el cuchillo creía que podían conversarlo como adultas. Pues no, Rhiannon pensaba que le debía una disculpa por todo lo que le hizo. Tampoco permitió que escape. Luego en el forcejeo perdió su cuchillo y la otra salió corriendo, pero en la cocina se resbaló. Rhi aprovechó para darle con un pedazo de carne. El trabajo parecía estar bien hecho. Sin embargo, por otro lado, la oficial Farrow era igual que Rhiannon. Nadie la tomaba en serio, su jefa la llamaba a cualquier hora. Su dueña de casa no arreglaba el agua caliente, sus compañeros de trabajo siempre la molestaban. En tanto, Julia estaba atada en el garage. El garage, ¿oyeron el garage? ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. Le explicó a Rhiannon que todo lo que pasó fue cuando eran niñas y debía ya superarlo, pero tuvo que usar peluca hasta los 23 porque se arrancaba el cabello. Al querer matarla no pudo hacerlo, por lo que culpó a los demás por sus fracasos, nuevamente arrancándose un mechón. En realidad se sentía frustrada por lo que estaba viviendo. Luego llegó al lugar de trabajo del padre y sabía que una cámara de vigilancia grabó lo ocurrido, así que subió con Craig preguntándole si le gustaba Julia de esa forma provocativa y nueva de su personalidad porque ahora era una mujer más libre. Mientras se le cruzaban imágenes de los hombres que mandó al más allá, eso realmente la ponía a mil. Al terminar tomó el USB del circuito de las cámaras. En el trabajo estaba más decidida que nunca y le comentó a Norman que tenía una primicia, pero no se la diría si no la ascendía a reportera junior, por lo que llamó a Jeff que no estaba de acuerdo. Aún así el jefe decidió poner la prueba. Creía que una mujer desaparecida quizás sería la tercera víctima del loco que se suponía que andaba suelto, así ordenó que se dedique a escribir. Al rato AJ la felicitó y le comentó algo sobre la segunda víctima. Era un idiota que desalojó a una embarazada para arrendar su departamento a inmigrantes, pensando que había un Robin Hood asesino. Luego le escribió a Lucille, una de las amigas de Julia, para saber de su paradero, porque no le contestaba por la venta de la casa, supuestamente. Le pidió que la llame y contó que nadie la había visto desde ayer. Rhiannon podría escribir sobre su desaparición para llamar la atención y quedaron en verse. Enseguida salió y a las chicas les preguntó cómo se dieron cuenta que no aparecía, y era porque Julia no había publicado nada en 17 horas. En eso le dijeron a Rhiannon que ahora se la veía bien y algún día deberían reunirse. En el destacamento Farrow veía los videos de seguridad del lugar, aunque la hora de salida no concordaba con la declaración de la chica. Mientras tanto, la nueva reportera visitó a Marcus, el prometido de Julia, quien dijo que su pareja nunca había hecho eso de irse sin avisar, por lo que en la mañana avisó a la policía. Ella le pidió una foto que no sea tan alegre, necesitaba algo más melancólico. Mientras la buscaba, tomó una botella y una blusa, también regó una bebida en el asiento. Más tarde el artículo estaba listo, así Rhiannon era oficialmente una reportera junior. Justo la llamó su hermana, quien le contó que iría a un topógrafo que tenía la llave, así que salió corriendo para que no encuentre a la mujer desaparecida. Esa noche saldría al pub, por lo que se arregló. Estaba usando la blusa y tomando el vino de Julia, que no paraba de hacer bulla. Bajó a contarle que publicó una increíble historia. Ella se dio cuenta que llevaba sus cosas y Rhiannon la felicitó por su hermosa casa. Su prometido le contó que apagó su ubicación al salir del trabajo, porque iba a ver a Craig. Por eso comenzó a insultarla por su apariencia, pero podía hacerlo. Al final de todo, de esa noche no pasaría con vida. En fin, se cambió y fue a ver a AJ en el bar, cuando ya pensó que estarían los demás. De todas maneras, concursaron en un juego y se abrazaron al adivinar una pregunta. Ese momento apareció Craig, que de una manera prepotente aseguró que Rhiannon era su chica, porque estaban teniendo relaciones íntimas. Eso molestó al muchacho y se marchó. La protagonista salió detrás de este sin poder explicarle nada. Es entonces que encontró a Marcus bien borracho. Entre balbuceos comentó que pronto
regresaría a Julia, pues siempre lo hacía. Es decir, que ya había hecho eso antes y confesó que no llamó a la policía. Rhiannon lo llevó a casa. En el sofá Marcus dijo que Julia ni siquiera lo amaba. Al quedarse dormido tomó el teléfono y miró la conversación con Julia. En su domicilio fue directo donde ella, quien hizo pensar a todos que tenía una vida perfecta, pero no era así. Armó una gran mentira. Julia entre lágrimas confesó que no sabía cómo salir de eso, señalando que Marcus lo controlaba todo, algo que Rhiannon no se lo esperaba, o quizás Julia fingía para poder salir viva de esa situación. Por otro lado, sonó el teléfono de la oficial. Era su jefa, que acababa de ver en el diario que una mujer desapareció, y en el texto aseguraba que el enamorado avisó a la policía, a pesar de que ellos no tenían ningún reporte. Farrow revisó la evidencia y en la cámara se veía cómo discutían las dos, para luego enterarse que dicho reportaje fue escrito por Rhiannon. Al siguiente día, todo el mundo estaba buscando a Julia. Eso la molestaba porque al parecer Marcus también era un abusivo que se aprovechaba de su novia. Le dio algo de agua y ya la tenía en la cocina. Allí le recordó que nadie la estaba buscando. Al escuchar la puerta la amenazó que no diga ni una sola palabra, o si no mataría a la persona que estaba en la entrada y luego a ella. Era AJ para saber si se encontraba bien porque no fue a trabajar. Le contó también que Jeff tenía algo, ya que conversó con el prometido de Julia. Rhiannon solo le agradeció por preocuparse. Adentro sonó algo y él creía que estaba con Craig, por lo que se marchó. Era Julia, que tiró un plato por accidente. Escuchó que sí la estaban buscando y tomó la tijera para sorprender a Rhiannon. Una parte muy parecida a Breaking Bad, cuando Hal Wilkerson se dio cuenta que 8 locos escondió un pedazo del plato que rompió para intentar matarlo. En este caso, las chicas comenzaron a tirarse las cosas hasta que la secuestradora le metió un palazo a Julia. Ahí notó que le había llegado la regla, así que la llevó a darse un baño. Ella le indicó una marca que le dejó Marcus la última vez que quiso dejarlo. Rhiannon acababa con los acosadores y eso le estaba complicando su trabajo porque debía acabar con ella. Quiso saber por qué hizo todo eso en la escuela. A Farrow la llamó su compañero para avisarle que encontraron el carro de Julia. Inmediatamente estaba en el lugar y solicitó ver la oficina, pero debían preguntarle a la hija del dueño, es decir, Rhiannon, aunque Farrow, luego de ver que había una cámara, logró convencerlos y echó un vistazo. Arriba se percató que el USB no estaba en su lugar. La mujer recibió un mensaje de Craig, quien le contó que la policía quería verlo, porque encontraron afuera del trabajo el carro de la desaparecida. Le dejó algo de agua y al verla arreglada le comentó que la podía ayudar con su maquillaje. Julia pensaba que quizás si hubieran sido amigas las dos estuvieran mejor, argumentando que Rhiannon tuvo el amor de su padre y ella a nadie. En eso entendió que Julia podía clavarle el lápiz en el ojo, pero no sucedió nada. Luego salió a verse con Craig. Había preparado algo de comer y le comentó que una vez más la policía lo quería ver. Ella contó que no debió estar ese día allí y nadie debía enterarse, porque trabajaba en el periódico y tenían contactos con la policía. Craig prometió no decir nada a cambio de un beso. De regreso a la oficina, el jefe se alegró de verla. Luego le pidió un artículo muy detallado de la desaparecida, aunque lo tendría que hacer con AJ. Jeff creía que los dos tenían algo y ella buscaba ver lo que escribía, revelando que Marcus le dio información suya. Por lo visto, se había estado portando mal. En realidad no sabemos lo que Marcus le dijo a Jeff sobre Rhiannon, pero en un momento lo descubriremos. Así que le dijo a Norman que la acompañará en sus investigaciones. En el destacamento le preguntaron a Farrow sobre Marcus. Ella tenía otra teoría. Rhiannon lo hizo todo, así que la jefa le llamó la atención porque estaba haciendo lo que le daba la gana y no lo que le ordenaron. Había un grupo de búsqueda donde llegaron los periodistas. Los recibieron las amigas de Julia y a lo lejos Rhiannon vio a Jeff conversando con Marcus. Al rato aparecieron los oficiales y Farrow preguntó a las chicas desde cuándo eran amigas de la protagonista. En realidad no lo eran. Julia odiaba a la reportera cuando estaban en la escuela. En eso empezó el programa y decidió salir de ahí. Su hermana estaba en camino para resolver lo de la casa y fue interceptada de una manera brusca por Marcus, porque sabía que derramó café en su sofá y tomó algunas cosas. Así que junto con Jeff harían que la despidan. Ella salió tras de este, con intenciones de una vez más hacer de las suyas, a pesar de que todos sus crímenes fueron en la oscuridad y sin testigos. Esta ocasión se estaba exponiendo demasiado a que alguien la agarre, y cuando estaba a punto de hacerlo la vio Jeff y no supo cómo reaccionar. Ahora entendió que era la culpable de los homicidios y pedaleó desesperado mientras ella lo seguía para explicarle todo, o mejor dicho, silenciarlo. En fin, le ahorraron el trabajo. Rhiannon estaba decidida a tirar su arma y terminar con su pasatiempo favorito, pero le llegó un mensaje de Marcus amenazándola. En tanto, Craig daba su versión. Estuvo con Julia para darle una cotización sobre los arreglos de la casa. Farrow preguntó si esa noche apareció Rhiannon y cómo se lo pidió. Él no dijo nada para no perjudicar a su casi novia, que llegó a casa con un plan en mente: incriminar a Marcus por secuestro. Era la única manera de liberarse del abusador. Julia propuso hacerlo en un proyecto de su pareja que estaba
estaba en construcción. Los oficiales estaban en camino, pero al llegar a la casa de Rhiannon ya no había nadie. Farrow como sea quería allanar la vivienda sin una orden, pero Rory no se lo permitió. Las chicas estaban ingresando al lugar y al sonar la alarma sabían que aparecería Marcus. Ese rato llamarían a la policía. Rhiannon escondió el cuchillo. Al momento que llegó el tóxico liberó a la desaparecida con el arma blanca de la chica, pero sí que era un celoso tóxico porque creía que Julia de seguro se revolcó con su secuestrador y comenzó a estrangularla para que nunca más vuelva a serle infiel. Rhiannon tuvo que salir de su escondite para impedirlo. Marcus hizo un drama diciendo que en realidad amaba a su novia, que todo lo que hizo en esa casa fue para ella y si lo dejaba su vida no tendría sentido, por lo que amenazó con lanzarse al vacío. Julia muy apenada dijo que también la amaba y no debía hacer eso, aunque Rhiannon le dio el empujoncito que necesitaba. Segundos después llegaron los policías a ver lo que había sucedido. Enseguida las amigas fueron separadas y detenidas preventivamente para dar sus declaraciones. Los oficiales querían saber cómo descubrió que Julia estaba allí. Rhiannon dijo que tenía mensajes amenazantes de Marcus, así que investigó de su proyecto inmobiliario y llegó hasta encontrar a la secuestrada. A ella también la estaban interrogando y después de algunas preguntas las dejaron libres. Afuera le esperaba Craig que podía prepararle el desayuno, aunque antes pasaron por la casa de Julia que estaba llena de reporteros. Allí se encontró con AJ que se alegró de que Rhiannon esté bien. Luego la dejó en la casa. Vio que había llegado un paquete, eran las cenizas de su padre. En eso apareció Julia, que no sabía dónde ir porque su casa estaba llena de amarillistas. No podía creer lo que sucedió. Rhiannon la convenció de que hicieron lo correcto. Esos hombres eran malas personas y se lo merecían. Así acordaron salir a celebrar. La asesina creía que debería ir al diario y contar su historia, todos los abusos que sufrió, a lo que la sin novio aceptó. Luego Craig llamó a su chica que lo invitó al lugar. Por otro lado estaba Farrow afuera de la casa de la sospechosa, buscando alguna pista y al ver que no se encontraba, entró por la ventana para rebuscar entre sus cosas, dando con la ubicación del USB con las imágenes de las cámaras, en donde observó a Rhiannon ponchar la llanta. ¡Dios mío! En la discoteca, nuestra chica definitivamente ya no era invisible y disfrutaba de la noche. Luego llegó Craig y poco les faltó para darse un beso de 3. Así amaneció. Rick creía que era un buen momento para esparcir las cenizas de su progenitor, quien estaría orgulloso de ella porque ahora ya sabía defenderse. Al llegar a casa encontró a Farrow en la sala. Mencionó que vio las grabaciones y que todo el mundo la subestimaba, aunque no tenía una prueba contundente y entró sin una orden. La detective sabía que la protagonista volvería a asesinar y solo era cuestión de esperar. Después llegó a su trabajo con Julia para la entrevista. En las preguntas contó que con Marcus era lo mismo todos los días y no entendía cómo alguien que conocía pudo hacerle eso. Era un ciclo, lastimas gente, luego la gente te lastima y así. Julia salió apresurada asegurando que era la resaca. Más tarde iría a reconocer sus cosas. Por su parte, Rhiannon visitó a Craig para decirle que ya no quería ser su chica. A pesar de que era dulce con ella, ese sentimiento nunca fue real. Es entonces que él la chantajeó para que firme el acuerdo sobre la compra de la parte del negocio de su padre, pues le mintió a la policía para ayudarla. Rhiannon accedió y se marchó insultándolo. Julia no respondía a sus llamadas. El timbre sonó, era AJ que pensaba que podían hablar. Ella le contó que terminó con Craig, por lo que se pusieron traviesos y pasaron la noche juntos. Por la mañana él mencionó que la oficial Farrow le mandó la foto del cuchillo que tenían como evidencia, y es entonces que recordó que lo vio el día en el que se conocieron. Así intentó salir del lugar. Rhiannon aceptó su culpa, afirmándole que no lo volvería a hacer, también suplicándole que no la deje, pero al ver que no cedía, tuvo que hacerlo estiércol con un cuchillo de cocina. De repente llegó su hermana a arreglar el asunto de la casa de su padre. Fin, así termina la primera temporada de Sweet Pea. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.